Hola, bienvenidos a Control Estadístico de Procesos. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra Cátedra de Control Estadístico de Procesos en su núcleo temático número 4. Mi nombre es Osvaldo Carvajal. Bienvenidos. Contenido del presente video hablaremos del plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada, la capacidad de proceso como tema central de este núcleo temático 4, gráficas de control y a la actividad sumativa número 4. El plan de evaluación ya es conocido por ustedes. Vamos a la última fase, en la parte número 4, que se medirá a través de un informe de investigación, se medirá a través de una rúbrica, vale el 25% de la nota, y estamos en la semana 9 de nuestra última actividad síncrona. En la semana 10, la próxima semana, deben ustedes entregar este informe de investigación, con lo cual damos culminado nuestro trimestre. En esta unidad temática 4 de capacidad de proceso, buscamos determinar la variabilidad natural de un proceso para mejorar la gestión de calidad de las organizaciones. En este temario vamos a hablar sobre los conceptos de capacidad de proceso y queda para ustedes además investigar los pasos de estudio de capacidad de proceso, la identificación del patrón de variabilidad, los métodos de estimación de esta variabilidad, cálculos de índice, construcción de intervalos de confianza, comprobación de normalidad de los datos, los índices CP y CPK, variabilidad a corto y largo plazo, potencialidad del proceso e índices P, P y YPK. La bibliografía recomendada la tienen acá, pero igualmente les reitero lo que a lo largo del trimestre les he dicho. Utilicen cualquier bibliografía de la red que sea del área de ingeniería o del área de las matemáticas. No utilicen fuentes genéricas como Wikipedia, Econopedia o fuentes similares. No utilicen inteligencia artificial, por favor. La idea es que aprendan ustedes, no que la máquina aprenda. Y además que se detecte muy fácilmente. Trabajen en investigación entonces para que puedan aprender, para que le puedan informarse como futuros profesionales. ¿Qué es la capacidad de proceso? Es el rango de variación que en condiciones normales un proceso tiene debido a variables accidentales. ¿Qué queremos decir con esto? Existe un rango, un valor mínimo y un valor máximo, en el cual podemos de alguna forma medir una característica de un proceso a través del tiempo y que básicamente busca medir las ocurrencias de eventos potenciales que pudieran afectar al mismo. También se puede definir como la capacidad de proceso como el grado de actitud que tiene un proceso para cumplir con unas especificaciones dadas. Esas especificaciones dadas es la que determinan ese rango de movimiento en el cual nuestro proceso está en lo que se conoce bajo control. La capacidad de proceso se dice que es alta, porque el proceso es capaz cuando se mantiene estable a lo largo del tiempo. Si nosotros las unidades que producimos son continuamente muy similares, decimos que el proceso está bajo control. Cuando no ocurre esto, decimos que el proceso no es adecuado y está bajo defecto o no está en control. Ahora, para determinar la capacidad de un proceso, se debe determinar primero la característica de calidad del problema o proceso que estemos analizando. Se debe controlar el proceso buscando eliminar aquellas variables que afecten al mismo y que son atribuibles al mismo proceso y que requieren atención nuestra. Por ejemplo, si un proceso requiere de una temperatura de menos 20 grados centígrados, nosotros tenemos que adaptar todo lo que es el ambiente de ese proceso a esa temperatura. Tomar muestras del proceso, normalmente se dicen que no se deben ser mínimo 50 y hasta un máximo, en todo caso, de 250. Todo esto depende del muestreo aleatorio que se haga, pero con 50 o 250 muestras nosotros podemos tener un buen patrón de medición de cómo es ese proceso. Luego calculamos la medida y la desviación estándar a través de las fórmulas que ya conocemos. No hay nada diferente a lo que ya han visto en la parte de estadística. Y se calculan los denominados límites de proceso. Tenemos el LSC, que es el límite superior de proceso o de control, que no es la media más 3 desviaciones. El límite de control es la media y el límite inferior de control es la media menos 3 desviaciones. Se comparan los datos obtenidos del proceso con las especificaciones dadas, que estén dentro de los valores, el límite superior y el límite inferior. Y si uno o ambos límites de proceso se encuentran fuera del rango establecido,
significa que la diferencia entre los límites inferiores y superiores del proceso representan productos defectuosos que se obtienen con nuestro proceso, por lo cual debemos prestar la atención adecuada, detener el proceso y corregir. Si los límites superiores e inferiores se encuentran dentro del rango establecido, y aquí vamos a ver esta gráfica acá tenemos el límite de control, que es el valor medio, y el límite superior de control y el límite inferior de control. Pero también tenemos el que hemos denominado acá límite inferior de especificaciones, que es el de definición de la especificación como tal del producto, el límite inferior de la especificación. Si nuestros valores de rango de control están dentro de estos dos límites, el proceso está en perfecto control. Ahora, si sucede lo que tenemos acá, que nuestro límite de especificaciones, de alguna forma, sea el límite inferior, como en este caso, o el límite superior de control, salen dentro de este rango, el proceso tiene problemas. El proceso se dice que está fuera de control. Y se dice que no es capaz de satisfacer las especificaciones dadas. En este caso, tenemos que detener el proceso, analizar qué es lo que sucede y corregir. Para medir esto, utilizamos la variabilidad, o en forma general las medidas de dispersión, que buscan dentro de una población dada determinar en los valores en los cuales se mueve o qué tan diferentes son de un valor central los elementos que tenemos. Eh, Dentro de las medidas que nosotros tenemos, ya conocemos la desviación estándar, pero también existe la varianza, que también es conocida por ustedes de la parte de estadística o el coeficiente de variación, que no es más que la desviación estándar sobre el promedio por 100, una forma de medirlo en forma porcentual. Además de eso, podemos calcular los límites o los rangos de confianza de una variable. Y esto nos genera una tabla de esta forma. Nosotros podemos obtener que la media, o mu, es igual a la media, más o menos el valor de una normal, 1 menos alfa medio, multiplicado por la desviación sobre la raíz de n. Cuando nosotros aplicamos esta fórmula, si utilizamos, por ejemplo, eh, una probabilidad de ocurrencia de 1 menos alfa de 90%, este valor vale 6,45 en forma positiva y en forma negativa 1 menos 6,45, lo cual nos da los dos extremos. Este valor se lee en las tablas normales para un alfa medio de 0,90. Si lo llevamos a un estricto 0,99, este valor se incrementa a 2,575 y tenemos que la media por esta fórmula en forma positiva o en forma negativa. Esta fórmula la utilizamos entonces dependiendo del grado de confianza que queramos tener en un momento determinado. El índice de capacidad del proceso se calcula como el límite superior de especificación menos el límite inferior de especificación sobre 6 desviaciones. Esto nos da entonces una forma de medir la que se conoce como capacidad del proceso y representa cuál es la capacidad del proceso dado de producir piezas dentro de especificaciones. Si este coeficiente CP es mayor que 2, se dice que es un coeficiente de clase mundial, o sea, tiene 6 sigmas. Significa que el proceso es muy robusto y produce continuamente unidades en buen estado. Si va entre 1,33 y 2, es más que adecuado, es bueno. Si va entre 1 y 1,33 es adecuado, pero requiere estar monitoreando continuamente para ver si el proceso no se acerque tanto a 1, sino más a 1,33. Si va entre 0,67 y menos 1, no es adecuado. Aquí sí hay que revisar exactamente qué es lo que está pasando. Y si es menor que 0,7, no es adecuado. Aquí se dice que la intervención es más seria. También se puede modificar este índice y se le conoce como índice CPK. Eh, es una medida también de proceso, pero se sitúa en el punto medio de las especificaciones. Entonces, eso origina un valor más cercano a la realidad que me permite monitorear mejor el proceso. Se calcula con la fórmula que tenemos acá. Mínimo valor entre límite superior menos la media sobre 3 sigma o la media menos el límite inferior de entre 3 sigma. Con esta fórmula nosotros podemos entonces encontrar el CPK del proceso y determinar si
valores de CPK mayores a 1 indican que el proceso está fabricando artículos que cumplen con las especificaciones. Si es menor a 1, está produciendo fuera de especificación. Y valores negativos de 0 indican que el proceso está fuera de especificación, está fuera completamente de control. El CP mide la capacidad potencial del proceso y el CPK mide la capacidad real del proceso. Entonces, decimos que en el corto plazo es centrado, lo medimos con el CP y el índice PP, que vamos a ver ahorita, y si no está centrado lo podemos medir con el CPK en sus límites inferior o superior. Ahora, existe el otro índice, que era el P que les nombré anteriormente, que es la potencialidad del proceso. Pero previo a ello hablamos de la habilidad potencial del proceso, que permite conocer si el proceso aplicado satisface las especificaciones requeridas. Se calcula como más o menos 3 desviaciones por 6 desviaciones. Si el CPU es mayor que 1, el proceso es capaz de satisfacer a nuestro cliente y se debe buscar que este índice sea mayor que 1.5 para reducir realmente el margen de error de defecto. Ahora, si el CP es mayor que esta fórmula de HP, indica que el proceso es capaz de satisfacer más y mejor al cliente y deben, por lo tanto, acoplarse las medidas del proceso y de las especificaciones para lograrlo. Si ambos son iguales, se satisface adecuadamente, pero si el CP es menor que el HP, el proceso no es capaz de satisfacer las especificaciones del cliente, por lo tanto, hay que revisar el proceso. El índice PP y PPK se calculan con la variabilidad de proceso a través de la fórmula que tenemos aquí. PP es el límite superior de especificaciones menos el límite inferior de especificaciones entre 6 sigma. Ahora, PPK es el centrado, es el menor valor entre los valores de límite superior menos μ sobre 3 sigma y μ menos el límite superior de especificaciones sobre 3 sigma. Estos dos valores era lo que teníamos nosotros aquí en la tablita que estábamos mostrando anteriormente. Nosotros acá, si el proceso está centrado, se utiliza en largo plazo para medirlo el PP, el PPK si no es centrado, y con los límites superiores e inferiores, el PPU o PPL, que es lo que tenemos acá. El PPU es este valor y el PPL es este valor. ¿Okay? Que se calculan con esta fórmula que les estoy indicando. Estos valores se utilizan muchísimo en la industria para determinar entonces si un proceso está en control o no en control y nos permiten entonces tomar acciones o medidas preventivas de detección de una línea de producción, en algunos casos antes de que ocurra algún defecto mayor o apenas ocurra un defecto. Ahora, con estos elementos nosotros vamos entonces a preparar la sumativa número 4, la última de nuestro trimestre, que es un desarrollo de proyecto. Y básicamente, después de haber revisado todo lo que es la unidad 4, vamos a desarrollar un proceso que de alguna forma no sufra alguna modificación o reajuste, sino que se utilicen las herramientas de calidad estudiadas en los núcleos anteriores. Y a través de ese proceso, nosotros vamos a modificar en una situación teórica, por ejemplo, con la implementación de una nueva máquina, con el reajuste del método o cualquier variación que ustedes generen, que generen que el proceso que estaba como establecido o conocido, de alguna forma lo modifico. Y al modificarlo, yo debo calcular tanto los índices de capacidad, CPI, CPK o PP, dependiendo de lo que estén estudiando, de la situación inicial y de la situación que en teoría modifica mi proceso, pero para mejor, en teoría, porque estoy modificando mi proceso para mejorarlo, no para perjudicarlo. Entonces, para la evaluación de la capacidad de un proceso, mientras no sufra alguna modificación o reajuste, se utilizan algunas de las 7 herramientas de la calidad estudiadas anteriormente. Sin embargo, cuando el proceso se ve modificado, por ejemplo, con la implementación de una nueva máquina o con un reajuste de método, debe efectuarse un estudio de índice de capacidad. Entonces, en su informe de investigación deben tomar en cuenta los siguientes conceptos: los procesos y su índice de capacidad, construcción de intervalos de confianza, variabilidad estadística, índice de capacidad e índice de potencialidad de un proceso. Entonces, reitero, buscan un proceso, ese proceso pueden que es lo más estable posible y le alteran de alguna forma con valores que ustedes mismos determinan, pueden ser inventados, de tal forma que pueden estudiar los puntos A, B, C, D de ese proceso.
Luego de desarrollar un informe de investigación propio, no copiado, que involucre a la fábrica mencionada, considera un antes y después de la fábrica ante una modificación que implemente, que genere una variación o un nuevo proceso. El informe de investigación por desarrollar cuenta con data antes y después del cambio, lo cual debe analizar con los puntos mencionados para determinar si el cambio fue efectivo o no y verificarlo a través del uso de los índices de capacidad. Además, debe desarrollar un ejercicio según los datos de observación en un proceso dado mostrado más adelante. El ejercicio mostrado es esta tabla que tenemos acá. Ustedes con esta data y la información de la fórmula que tienen anteriormente deben construir el gráfico de control de la misma y me deben responder la pregunta. ¿El proceso está en control? ¿Sí o no? Si está, ¿por qué? Si no está, ¿por qué no? ¿De acuerdo? Debe argumentar la respuesta, lo que estoy diciendo, por qué el sí o por qué el no. Y debo decir que el informe de investigación del tipo positivo se enfoca en narrar los hechos o secuencia de acontecimientos, pero sin analizar ni interpretaciones personales. Por lo tanto, tampoco contiene conclusión. Si es necesario incluir alguna cita textual, la misma debe ser indicada. Por favor, seguir las normas de trabajo de grado. Y no deberá hacer copias de libros de internet, trabajo de los compañeros, materiales o resoluciones de otros profesores. No debe hacer uso de programas de inteligencia artificial para generar el ensayo. La idea es que usted aprenda, no que aprenda la máquina, como dije anteriormente. Para desarrollar esto, les recomiendo realizar un recorrido de secuencia por la unidad de estudio, elaborar conclusiones con base en la lectura realizada, realizar la lectura de la guía de herramientas de control estadístico que tienen en el sistema, de mi autoría, y investigar en YouTube sobre capacidad de proceso, intervalos de confianza de los índices, normalidad de los datos, test de normalidad en Excel, índice CP y CPK, índice PP y PPK. Esta información o estos títulos los pueden utilizar para la búsqueda en YouTube. Los resultados se comunicarán a través de un informe Word nuevamente. Deben pegar las imágenes que tengan bien a pegar. La portada institucional, el desarrollo mínimo de páginas con un aporte teórico de 8 páginas mínimas y las referencias en formato APA. El criterio de evaluación vale 15 puntos el contenido, su organización, análisis y desarrollo de los ejercicios realizados y valen 10 puntos la introducción, la presentación, uso de fuentes bibliográficas de la investigación y entrega de las asignaciones en el plazo establecido en entendido. Recuerde que este trabajo no lleva conclusiones por el formato de el mismo, como se dijo anteriormente. Todo esto suma 100 puntos que se evalúan a través de una rúbrica. Ahora, la fecha de entrega, como comenté anteriormente, es la semana 10, que comienza la próxima semana, el 8 de julio, a las 001 hora de Venezuela, hasta el cierre 12 de julio a las 23:59 hora de Venezuela. Trate de entregar su trabajo dentro de este lapso, que vale el 100% de la nota. Si usted entrega entre la medianoche del 12 de julio y el 15 de julio, el trabajo le vale 90% de la nota. Después de eso, señores, final del trimestre, disculpen. Ya no hay opción de nada, se corrige y se entrega nota. No me vengan que se le fue la luz, que tuvieron un problema, no hay ningún tipo de opción. Tengo que entregar notas e inmediatamente, si usted cumple con los parámetros adecuados y necesita una prueba remedial, debe solicitar la misma a la coordinación. Yo como profesor no puedo otorgar pruebas remediales, se hace a través de la coordinación. La coordinación me informa cuáles son las pruebas que fueron aceptadas en función de los parámetros que rigen a la misma. Ya no tenemos más encuentros síncronos, entonces cualquier duda, por favor, a través del foro de la duda, la mensajería que de forma continua les estoy respondiendo y revisando todos los días. No me queda más que darles las gracias a lo largo de este trimestre, que aunque no he terminado todavía, eventualmente hemos compartido y que espero que de esta materia que se utiliza mucho en la industria de la producción, podamos sacar el mayor provecho y que les sea de utilidad en un futuro reciente o próximo. Me despido y no me despido completamente del curso hasta que tengamos las notas finales, pero sí por esta forma virtual que hemos estado trabajando. Les deseo lo mejor de lo mejor donde quiera que se encuentren. Hasta luego.